Ya está conmigo ahí en Efesios, capítulo 2, tiene su Biblia, del verso 1 al 3. Vamos a orar, por favor, incline su rostro. Amantísimo Dios y Padre eterno, te damos gracias en esta hora, Señor, de la mañana, en esta hora del día, que nos permites hoy disponer nuestros corazones para poder honrarte y alabarte, Señor, adorarte. Y ahora, Padre, estamos dispuestos para recibir tu palabra. Abre nuestros corazones, Señor, abre nuestros oídos. Sensibiliza nuestro ser, Señor, y permite que tu palabra, Señor, pueda ser proclamada con denuedo, con claridad, con entendimiento. Por eso, Padre, ruego la dirección y la guía de tu Espíritu Santo. Ministranos, Señor, con tu palabra, y hazlo, Señor, conforme a tu Espíritu Santo. Por favor, eterno Dios, nos ponemos en tus manos y lo hacemos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermano y hermana, en este tiempo quiero compartir con usted el tema general de este mes de noviembre. Va a ser de muerte a vida, ¿sí? Y lo que hemos leído ahorita en la epístola, la carta a los Efesios, quiero que usted vea conmigo el capítulo 1 antes de pasar al capítulo 2 y podamos ver a quién está dirigida esta carta de los Efesios. Por favor, hermano. Efesios capítulo 1, versículo 1. Nada más, por favor, ahí. Si puede usted ayudarme y vea qué es lo que dice el versículo 1. ¿A quién está dirigida esta carta? A los santos y fieles en Cristo Jesús. ¿A quiénes? A los santos y fieles. A los santos y fieles, ¿de dónde? De Éfeso. ¿Estaban en dónde? En Éfeso. A los santos y fieles. Mis amados hermanos, Pablo está escribiendo a los creyentes, no a gentiles, no a no creyentes. Está escribiendo ¿a quién? A los santos y a los fieles que vivían en Éfeso, ¿sí? Ahora vayamos al capítulo 2. ¿Cómo empieza el versículo 1? Son 4 o 5 palabras, 6 palabras que empieza el versículo. Y él que dice, os dio vida a vosotros. Y él os dio vida a quien a vosotros. Es decir, Pablo está escribiendo a los creyentes que se les había dado ¿qué? Vida por la obra de quién? De Dios. Dice así la escritura. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sí? Mira, hermano, este es un pasaje, de hecho la carta a los Efesios es una carta que también me llama mucho la atención. Es una de las favoritas quizás de muchos pastores, porque nos hace ver nuestra condición. Ciertamente esta carta está escrita en un tiempo real, en el Nuevo Testamento, en aquella época, pero también hoy aprendemos mucho nosotros y muchas veces coincide con el presente de hoy, ¿sí? Y este es un pasaje que nos va a confrontar, hermanos y hermanas, con nuestra realidad, cuál está siendo nuestra condición como hijos de Dios, o más bien cuál era la condición en aquella época antes de conocer a Cristo, de los creyentes en Éfeso, los santos y los fieles. Y es importante meditar, hermanos, en este pasaje. Solamente son 3 versículos, que yo sé que no es un estudio. Vamos a analizar la palabra, pero vamos a ver lo importante de esto para una mejor comprensión y aplicación en nuestra vida. Amén, hermanos. Fíjese bien, aunque los cristianos en Éfeso tienen vida, nunca deben olvidar, o no deben olvidar, de dónde vinieron. ¿Sí? Fíjese bien, versículo 1 una vez más, dice así: y él os dio vida a vosotros cuando ¿qué? Estaban muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Veamos estos 3 versos, hermanos. Personajes en este versículo. Primer personaje principal, ¿quién es? Vean en su Biblia. Versículo. A ver, ¿cómo? Ahí está el problema, porque decimos siempre nosotros y siempre yo, ¿verdad? Cuando dice, ¿y qué? Y él os dio ¿qué? Vida. O sea, ¿quién es el personaje principal aquí primero? Cristo, ¿sí? Os dio ¿qué? Vida. Ahora sí, después viene el otro personaje, ¿a quién? A vosotros, ¿sí? En este caso los Éfesos, ¿sí? Y el texto se escribe en un tiempo. ¿Qué tiempo dice? Cuando estaban muertos en sus ¿qué? Delitos y pecados. Mis amados hermanos, ¿habrá varios tipos de vida, clases de vida? ¿Sí? Nadie es psicólogo aquí, ¿verdad? ¿O sí? Si no te voy a salir peleando, no.
¿Habrá varias clases de vida? ¿Sí? ¿Quién dice por ahí que sí? ¿Sí? ¿Sí hay clases, varios tipos de vida o no? A ver, hermanos, yo sé que no es estudio, ahí la oportunidad, casi no se abre el tiempo en predicación para responder, pero ¿usted qué piensa? ¿Habrá clases de vida, tipos de vida? ¿La vida vegetal es una clase de vida, un tipo de vida o no? ¿Sí? ¿La vida animal? ¿La vida moral? ¿Y la vida espiritual? Son algunos, por decir algunos, de entre otros tipos de vida. Una persona puede estar vivo en un sentido, pero muerto en otro sentido. ¿Sí? Yo puedo estar vivo físicamente, moralmente, pero muerto ¿cómo? Espiritualmente. Mire, hermano, primer punto. Estar espiritualmente muertos no significa que estemos físicamente ¿qué? Muertos. ¿Sí? Pero sin embargo es una muerte real. Dice, para la redundancia, una muerte muerta. No hay nada. ¿Sí? Y es decir, aquí la parte más vital del hombre, no hay aliento, no hay vida, está muerta. Para el factor más importante de la vida, que es el aliento, el ruaj, el espíritu. Es decir, el mismo Dios, porque Dios es espíritu. Amén, hermanos. Primer punto, entonces, es aquí mi vida como es sin Cristo. Poniéndome yo en el lugar de los efesios, ¿sí? Mi vida como era sin Cristo. Cuando estaba muerto en ¿qué? Mis delitos y mis pecados. Pablo está comenzando aquí a recordar, hermanos, que sin Cristo estamos como espiritualmente muertos. Hay dos sentidos. Esta muerte abarca no solamente la ausencia de vida, es decir, el aliento, lo que yo decía ahorita, el ruaj, ¿sí? Sino que también abarca la separación de Dios. Decía cierto mi hermano Luis algo importante. Hoy estamos reunidos celebrando, ¿qué hoy celebramos? ¿Qué celebra hoy? ¿Su cumpleaños de mi hermano o no? A ver, ¿qué más? La resurrección. Que Cristo vive, ¿verdad? Cuando antes celebran muchos que la muerte, van a las tradiciones, costumbres. El día de hoy con mi hermana Juanita, 100 años, gloria a Dios, ¿no? Y también hablamos de ¿qué? De la vida, ¿verdad? Y mis amados hermanos, decía yo que esto va en dos sentidos, ausencia de vida, pero también separación de Dios. Hay quienes celebran la muerte, por ignorancia, por alguna fe histórica que tengan inculcados en su vida, pero a veces también, hermanos, esta separación de Dios nos lleva a algo que se le conoce o que conocemos como sincretismo. ¿Ha escuchado esta palabra? Sincretismo, ¿no? Bueno, yo sé que no trajo diccionario, pero sincretismo le voy a decir qué es sincretismo. Habla acerca de que nos lleva hacia la separación de Dios. ¿Qué es el sincretismo? Es la mezcla de creencias entre muchas religiones que son incorporadas, o sea, no solamente creencias de religiones, sino culturas, tradiciones, costumbres vanas y paganas que se incorporan de una manera ajena a la fe bíblica, al cristianismo, y se mezcla según lo que yo deseo hacer, según lo que yo pretendo y creo que está bien, y por eso lo hago. Eso es sincretismo, ¿sí? El mezclar creencias, prácticas diferentes, culturas, tradiciones, costumbres, todos esos elementos ajenos a la fe bíblica, y lo incorporo yo a mi fe como cristiano, o como cristiano, ¿verdad? Ese es el sincretismo. Esa es la separación de Dios. Por eso decíamos que podemos estar físicamente vivos, moralmente vivos, como decíamos, ¿qué otro decíamos también? Moralmente, ¿qué? Vivos, pero espiritualmente, ¿cómo? Muertos. Y realmente, porque es una muerte real, no hay nada. Así que, mis amados hermanos, yo quiero decirle que aquí tocamos un punto importante dentro del sincretismo. Fíjese el versículo 2, ¿sí? Antes de esto, dice, cuando estabais muertos, ¿en qué? En vuestros delitos, ¿y qué? Y pecados. Y versículo 2 dice,
en los cuales, dice, anduvisteis, ¿cuándo? En otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tocamos un punto importante, hermanos. Yo decía que este pasaje esta carta se escribió en un tiempo real. Hay un autor original y unos destinatarios originales, ¿sí? El autor es Pablo y la carta está dirigida ¿a quiénes? A los efesios, ¿sí? Ahora, mis amados hermanos, delitos y pecados, en los cuales, ¿qué dice? Anduvisteis. Hablamos de tiempo, dice, en otro tiempo, y siguiendo las corrientes, ¿qué? De este mundo, las mezclas que dijimos ahorita, las prácticas de muchas religiones y culturas, incorporándolas a mi vida práctica como cristiano, en las cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo. Dijimos que sincretismo. Y fíjese bien ahora, ¿conforme a qué? Usted ve ahí su Biblia, versículo 2. ¿Conforme a qué? Al príncipe de la potestad. Al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ahora el personaje en este versículo 2? Versículo 1, ¿quién era el personaje principal? Dios, Jesucristo, ¿sí? ¿Quién dio qué? Vida. Ahora, ¿quién es el personaje principal aquí en el versículo 2? El enemigo, Satanás, dígalo sin miedo. Aquel que ahora opera ¿cómo dice a la escritura? En los hijos de desobediencia, mis amados hermanos. ¿Quién es el personaje entonces? Dijimos, Satanás, el enemigo. ¿Quién más? Otra vez, vosotros, nosotros. ¿Ya se dio cuenta, hermanos? Hay una área que aquí nos llama la controversia. Preguntémonos, ¿de qué manera y en qué medida, mi amado hermano y hermana, las personas muertas o están muertas, las personas están muertas antes de la conversión? Pregúntese eso. Si usted lo quiere apuntar, pregúnteselo ahí, apúntelo. ¿De qué medida o en qué manera las personas están muertas antes de la conversión? Bueno, un poquito mejor sí que la siguiente pregunta. ¿Debe una persona convertirse antes de que pueda creer? ¿Qué dice usted? ¿Debe una persona convertirse antes de que pueda creer? O bueno, ¿puede haber una obra previa de Dios para inculcar en esa persona la fe que aún no llega a la conversión? Son tres preguntas que yo espero que usted pueda. Déjeme decirle, y no voy a adelantarme la respuesta, pero sí quiero compartirle esto, hermanos. Aquellos que argumentan que el hombre debe ser regenerado antes de que pueda creer, están gustosos, o siempre les va a gustar decir que un hombre muerto no puede creer. ¿Por qué? Porque está muerto, ¿sí? Pero esto nos lleva a decir algo importante, que el hombre redimido es exactamente, mis amados hermanos, como un hombre muerto. Porque un hombre muerto tampoco puede creer, pero tampoco puede ¿qué? No solamente vivir. Tampoco puede pecar. ¿Sí? Fíjense bien. Aquellos que argumentan esto, que el hombre debe ser regenerado antes de que pueda creer, les va a gustar decir siempre esto, que un hombre muerto no puede creer. Pero esto va más allá todavía de decir, ¿sí?, que el hombre no redimido es exactamente como un hombre muerto, porque un hombre muerto no solamente no puede creer, tampoco puede pecar, ¿sí? Y eso es un error. Nos equivocamos, hermanos, cuando pensamos que estar muertos en delitos y pecados dice todo sobre nuestra condición o sobre la condición de un hombre perdido. Hay varias cosas como la Biblia describe a un hombre perdido, no regenerado o no redimido, ¿sí?, para describir el estado del hombre inconverso. Usted vaya o apunte estas citas bíblicas: 2 Corintios 4, versículos 3 y 4, Romanos 6, 17, Juan 3, 19 y 20, por lo menos estas. Pero la Biblia ilustra a la persona no redimida, a la persona inconverso, primeramente como un hombre que está ciego. Un inconverso es ciego de manera como espiritual. Un hombre también es esclavo del pecado. Un hombre que es inconverso es esclavo ¿de qué?
del pecado. ¿Sí? Un hombre que es inconverso, que es perdido, que es caído, es un hombre también amante de las tinieblas. ¿Sí? Un hombre hijo de ira, un hombre bajo el poder de las tinieblas. ¿Ya se fijó ahora cómo dice el versículo 2 otra vez? En los cuales que anduvisteis en otro tiempo. ¿En qué anduvieron? En delitos y qué? Y pecados. ¿Sí? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿en quién? En los hijos de desobediencia. Por lo tanto, mis amados hermanos, es válido apelar a todos los hombres a creer. Todos tenemos la capacidad de creer. ¿Sí, hermanos? Ahora aquí la idea es que nosotros hemos cruzado una línea desafiando los límites de Dios. Lo que Dios ha determinado, y el hombre que hace desafía esos límites que Dios pone y se vuelve como desobediente, se vuelve egocéntrico. Ahora, mis amados hermanos, ya vimos entonces lo que es mi vida sin Cristo. Vimos ahora qué es lo que he estado siguiendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que seguía? Vimos la vida sin Cristo de los Efesios. ¿Qué es lo que estaban siguiendo los Efesios, los hijos de qué? De desobediencia. ¿Qué estaban siguiendo? ¿Qué estaban siguiendo? Las corrientes de este mundo. ¿Conforme a qué? Al príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás, el enemigo. ¿Sí? Operando como hijos de qué? De desobediencia. Ahora, mis amados hermanos, voy casi terminando. El siguiente punto son mis acciones. Pablo está incluyendo a todos. Versículo 3, fíjese bien qué dice. Lea conmigo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pregunto, hermano, ¿en algún momento su vida ha estado sin Cristo? ¿Ha vivido sin Cristo? ¿En algún momento? Claro que sí. ¿En algún momento usted se ha mostrado, se ha comportado como un hijo de desobediencia? Si usted dijera que no, aquí está mi hermano Juan Carlos que dice, es mentiroso el que diga que no, hermano. Todos en un momento hemos comportándonos como ¿qué? Como hijos de desobediencia. Ahora fíjese bien, el versículo 3, ¿cómo comienza diciendo esto? Entre los cuales también ¿qué? Todos quienes, nosotros, dice la Escritura, vivimos en otro tiempo, ¿sí? En los deseos de ¿qué? De nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Y éramos qué? ¿Hijos de qué? De ira, lo mismo que los demás, como los de afuera. Alguna vez, hermanos, estuvimos entre los hijos de desobediencia. Y esto, hermanos, si usted se atreve a decir que no, está probado por su conducta, por mi conducta. Abrazamos los deseos de nuestra carne. ¿Cuáles eran esos deseos de nuestra carne? Perversiones, distorsiones de los legítimos, quizás, deseos humanos, ¿sí? Pero es importante recordar, hermanos, nosotros, de dónde Dios nos ha libertado, de dónde Dios nos ha rescatado. Y mirar de dónde la gracia nos ha libertado. Amén, hermanos. Porque como pecadores tenemos un castigo. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que merecemos como pecadores? La muerte, la separación de Dios. Pero dice Efesios, más adelante en el capítulo 6 me parece, o versículo 2, 6, 8, dice, por gracia sois salvos. Y esto no de nosotros, sino a través de ¿qué? De la fe, porque la fe es un don de Dios. Mis amados hermanos, aquí lo que yo quiero compartirles es que no hay excepciones. Todos hemos sucumbido, hemos pecado, nos hemos inclinado hacia nuestros deseos y hemos caminado en desobediencia, todos nosotros. Ahora, mi amado hermano y hermana, quiero preguntarle a usted y que juntos meditemos cuáles están siendo mis acciones.
Es importante, amados hermanos, el día de ayer con mi hermana Estelita, mi hermana Juanita, compartíamos acerca de la vida, cómo estamos viviendo, meditar cómo está siendo nuestra manera de vivir. Mi hermana Juanita Elisa cumplió ¿cuántos años? 100 años. Yo tengo 45, bueno, debe 55, si Dios quiere y lo permite. Y no nos aferramos a la vida, pero aquí vemos la bondad, el amor y la fidelidad de Dios. La gracia de Dios sosteniendo a nuestra hermana Juanita. Pero es importante reflexionar en el paso del tiempo. Santiago dice que la vida, ¿cómo es? Como neblina. Y usted, yo sé que usted como xonacatlense, bien lo sabe porque usted amanece y usted ve la neblina. En la mañana, a las 6 de la mañana, bueno, 7, bueno, a la hora que se levante. Usted ve la neblina, ¿verdad? Y pronto desaparece. Así es la vida, mis amados hermanos. Cuando menos lo esperemos, el Señor nos va a llamar a su presencia. Tenemos que reflexionar cómo están siendo nuestras acciones. Pero déjeme decirle que no solamente son acciones correctas lo que va a mirar el Señor. Lo que el Hijo de Dios tiene que reflejar. Yo les decía el día de ayer a mis hermanos, no solamente son acciones correctas ni rectas. Es una vida que se viva conforme a los principios de Dios. Una vida conforme ¿a qué? A los principios de Dios. No una vida en sincretismo. Una vida conforme a los principios de Dios. Amén, hermanos. De modo que si alguno está en Cristo, dice Pablo, nueva criatura es. Y lo pasado, si yo practicaba otras cosas paganas, lo pasado ya no es parte de mí como hijo de Dios o como hija de Dios. Ahora soy nueva criatura. Hace 8 días cantamos un canto sobre el poder de Dios. Yo les decía, ¿me ha cambiado a quién? A mí. Fíjense lo que estamos cantando, les decía yo hace 8 días. Solo el poder de Dios me ha cambiado a mí. Y continúa el himno. ¿Cómo dice? ¿No ves que soy feliz? Dice, la prueba que yo te doy. Fíjese si un hermano nuevo viene y le digo, ¿no ves que soy feliz? La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a quién? A mí. ¿Y soy qué? Nueva criatura. Lo reafirmo, nueva soy. Cuando mi vida quizás está siendo una vida de sincretismo. Todavía participando, practicando cosas que ya no debo practicar. Yo les decía, a veces esta parte, nosotros queremos estar en lugares donde ya no debemos estar. Por lo tanto, hermanos, no solamente son acciones correctas, es vivir conforme a los principios de Dios, reflejar su imagen, su carácter, su santidad e inspirar a otros. Y eso se va a lograr, hermanos, en medida en que yo permanezca fiel en el camino del Señor. Amén, hermanos. Por eso nos invita este pasaje a la humildad. De manera, hermanos, que vemos 3 puntos aquí que quiero compartir con usted ya para terminar, y que reconozcamos nuestra realidad, pero también preparémonos para entender la profundidad de la gracia de Dios, porque es cosas que a veces no comprendemos, no valoramos, y sobre todo a veces malbaratamos la gracia de Dios con nuestras acciones y con nuestra vida diaria. 3 aspectos. Voy a ir como el hebreo, de atrás, de izquierda hacia derecha, o del último para el principio. ¿Cuáles eran las acciones de los efesios? Ahora usted pregúntese, ¿cuáles están siendo mis acciones? Número 2, ¿a quién estaban siguiendo los efesios? O las corrientes de este mundo, otras corrientes. Al príncipe de la potestad del aire. ¿A quién estoy siguiendo yo? Y sobre todo, ¿cómo era la vida de los efesios sin Cristo? ¿Cómo es mi vida? ¿Es sin Cristo o es con Cristo? Y no porque Cristo no esté en su vida, sino porque yo mismo no lo estoy reflejando a través de una vida de comunión. Dijimos entonces, hermanos, y termino con esto, no solo son acciones correctas, sino vivir conforme a los principios de Dios e inspirar a quienes, a otros. ¿A quién sigo? El apóstol Pablo estaba revelando la influencia del enemigo. Muchos hermanos viven sin saber que están bajo el dominio de fuerzas espirituales que les llaman y les llevan a desobedecer. Muchos viven sin saber
que están bajo el poder de las tinieblas. Muchos viven sin saber que están bajo el poder y dominio del sincretismo. Y por lo tanto es importante, hermanos, discernir qué voces estamos escuchando y qué caminos estamos eligiendo. ¿Cuántos caminos hay, hermanos? ¿Quién dijo muchos? Hay muchos atajos. Eso sí, hay muchos atajos para llegar, pero hay un solo camino. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, no la muerte. Y no dijo: no soy uno de los caminos, soy el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. ¿Qué camino está eligiendo y qué voces está escuchando? Mi amado hermano, dijimos entonces, como primer punto, igual, mi vida sin Cristo. ¿Cómo es? Si yo elijo vivir sin Cristo, ¿cómo será mi vida? Ni siquiera se llamaría vida, estaría muerto. Y dijimos, no solamente la ausencia de vida, también una separación de la fuente de vida, que es Dios, Dios mismo. Era otro tiempo. El yo que alguna vez anduvo, anduvisteis, era quien, el viejo hombre. Por eso les decía yo ahora, en Cristo, nueva criatura somos. Amén, hermanos. Amén. Ahora estamos con esta necesidad de ser vivificados por Cristo y morir como Cristo murió, crucificando nuestros delitos y pecados en aquella cruz. Termino con esto, hermano. Acompáñeme, por favor, y hermana, a Juan 11, 25 y 26. Yo sé que muchos, como yo les decía, en este tiempo, viven así, como muertos, y pensamos que estamos vivos, o que quizás estemos vivos y estemos viviendo como muertos espiritualmente, mis amados hermanos. Juan capítulo 11, por favor. Versículos 25 y 26. Amén, hermanos. ¿Está conmigo? Dice la palabra del Señor así. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Fue lo que le dijo Jesús a los discípulos. Mis amados hermanos, si usted hoy día todavía está comportándose de una manera espiritualmente muerta, hay una esperanza, ¿sí?, en el Señor. Tenemos que recordar nuestra necesidad de ser vivificados. Usted requiere ser vivificado por Cristo. Y tiene que morir al yo, al viejo hombre, el que antes anduvo. Ahora ya es tiempo, hermanos, de creer y de evidenciar a través de una vida de testimonio. Y creyendo esto, si hay muerte, hay una promesa. ¿Cuál es? La resurrección. Habrá vida. Aquel que cree, aunque esté muerto, dice Jesús, vivirá. ¿Cómo lo haremos, hermanos? Requerimos plantar nuestra vida en Dios, en el Señor. Si hay muerte, habrá resurrección. Y habrá vida eterna, vida abundante. Amén, hermanos. ¿Usted lo cree? Amén. Póngase de pie, por favor, y adoremos al Señor a través de este tiempo. Que nuestra vida, mis amados hermanos, refleje la imagen, el carácter, la santidad de nuestro Dios. Plantando nuestro corazón, nuestra vida en el Señor, seguiremos dando fruto. Y es así entonces como podremos inspirar hacia otros, comenzando por nuestra familia, por nuestros amados del corazón, para nuestras siguientes generaciones. Amén, hermanos. Así que usted medite, ¿está vivo o está muerto espiritualmente? Medite cuáles han sido sus acciones. Medite qué voces está escuchando, qué caminos está eligiendo.
a quién está siguiendo. Y si, al igual que un servidor, podemos coincidir en que posiblemente estemos muertos espiritualmente, no solamente son acciones correctas, es una vida conforme a los principios de Dios, conforme a la palabra de Dios. Aunque estemos muertos, hay una esperanza, que es esa vida que solamente Jesús ofrece, la vida abundante, la vida eterna. Pero requerimos poner nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros deseos y plantarnos en el Señor. Porque hay esa esperanza de que si estamos muertos, entonces viviremos. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Señor eterno, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, eterno Dios, porque nos permite, Señor, meditar en cómo es una vida sin ti, Señor. Una vida, Señor, ausente de tu comunión, Señor, de la relación contigo. Pero, Padre, ahora nos recuerda, Señor, a través de tu siervo Pablo, que tú nos diste vida. Aún, Señor, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, veniste a darnos vida. Y Padre eterno, aún sabiendo, Señor, que puede haber ignorancia en muchos de nosotros y desconocer que podemos estar bajo el dominio de la potestad del aire, de aquel príncipe, Señor, que gobierna, que opera en los hijos de desobediencia. Quizás, Señor, estemos ciegos, enfermos, Señor, bajo esos poderes, Padre eterno. Hoy nos recuerdas, Padre, que tenemos que escuchar tu voz, no aquellas voces, y elegir el camino, Padre eterno, el único que hay. No tomar atajos, sino elegir, Señor, el camino que tienes para nosotros. Y entonces sí, Padre eterno, caminar hacia la eternidad contigo cuando tú vengas. Te damos gracias, Padre, por tu promesa, porque, Señor, aunque estemos muertos, tu promesa es que viviremos, porque tú moriste en la cruz en Cristo Jesús por nosotros, tomaste nuestro lugar y moriste para darnos vida y para que la tengamos en abundancia, Señor, porque eres tú la fuente eterna, Señor, la fuente del agua de la vida, y porque, Padre, porque tú vives, también nosotros viviremos. Que esa esperanza permanezca firme en cada uno de nosotros y vivamos conforme a tu principio, Señor. Por favor, nos ponemos en tus manos y rendimos nuestro corazón ante ti para que tú lo tomes, lo fortalezcas, Señor, lo alientes, y si no hay vida, Padre, lo vivifiques con tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús, oh Dios, oramos. Amén. Amén.